Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Isabel Guardado y antes de empezar les quiero enviar unos saludos especiales a Anthony Reyes, Dustin Barberena, que son unos de mis nuevos suscriptores, y quiero saludar a todas las personas que se han suscrito hasta hoy y que han visto mis videos. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante impactante. A continuación. Hoy les voy a hablar de la familia Watts. Esto empieza un 13 de agosto del año 2018, un día lunes, en Frederick, Colorado, Estados Unidos. Una mujer de nombre Nicole Atkinson se encuentra preocupada porque no sabe nada de su mejor amiga Shannon, de 34 años de edad. Nicole le enviaba textos, le llamaba a Shannon y esta no le contestaba. Esto a ella le parecía algo muy extraño, muy inusual, porque no era común en ella que no le respondiera las llamadas ni los mensajes. Nicole se consideraba la mejor amiga de Shannon. Ambas eran colegas, trabajaban para la misma compañía, en el mismo producto, prácticamente ellas compartían todo. Los días antes del 13 de agosto, estas amigas habían viajado a Arizona por negocio de su compañía de ventas directas Level. Shannon, quien se encontraba desaparecida, era una mujer de 34 años, una mujer súper extrovertida, alegre. En este viaje en particular donde ellas se encontraban, las amigas notaron a Shannon cansada, como sin energía. Ella no quería comer prácticamente nada. Shannon tenía problemas médicos graves. Ella padecía de una enfermedad que se llama lupus. Lupus, que es una enfermedad autoinmune que provoca dolores en todo el cuerpo, en las articulaciones. La enfermedad afecta todos los aspectos de la vida. Además de ello, ella se encontraba embarazada de 15 semanas. Que ella ya tenía dos hijas, Bella de 4 años y Sissy. Realmente su nombre es Celeste, pero a ellas le llamaban Sissy, de 3 años de edad. Shannon Watts estaba casada con su esposo Chris Watts. Ellos esperaban su tercer hijo y iba a ser un varón. Ya le habían puesto el nombre de Nico. Después de que Nicole y Shannon regresaran de su viaje que andaban haciendo en Arizona, su viaje de negocio, Nicole dejó a Shannon en su casa a eso de la 1:48 de la madrugada. La pasó dejando por la casa de Shannon el día 13 de agosto del año 2018. Ese mismo día, más tarde, Nicole quiere contactarse con Shannon. Ella le envía un mensaje de texto a su celular porque Nicole sabe que Shannon se notaba agotada en su viaje. Además, ese día a ella le tocaba un control prenatal con su doctor. Entonces Nicole le escribió para saber cómo estaba, para saber cómo le había ido en el chequeo médico. Ella no obtuvo respuesta. Nicole se puso nerviosa, se preocupó por su amiga. Entonces ella tomó la decisión de ir hasta su casa y estuvo tocando la puerta, pero nadie le abría. Notó que el auto de Shannon seguía en el garaje. Aunque ella quería, no pudo entrar a la casa. Nicole, sin señales de su mejor amiga y de las niñas, llama urgentemente al esposo de su amiga, Chris. Chris Watts, quien trabajaba en la industria petrolera, era supervisor. Generalmente él visitaba varios sitios de extracción todos los días, durante todo el día. Nicole, al llamar al esposo, este le contesta y le dice que Shannon y las niñas habían ido a un lugar y que no se alarmara. Pero Nicole le contesta que ella cree que algo no anda bien, que debería de llamar a la policía. Chris le contesta que no se alarme, que él va a llegar pronto. Pero Nicole no lo duda y llama inmediatamente a emergencias. En la llamada, Nicole explica que está preocupada por su mejor amiga porque ella la ha estado llamando, le ha estado enviando mensajes, incluso está en su casa y nadie contesta, no abren la puerta y ni siquiera hay movimientos en la casa.
A eso de las 1:42 de la tarde, un oficial de la policía de Frederick, Colorado, Scott, se reúne con Nicole y el hijo de Nicole en la casa de Shanann para realizar un control. El oficial llega y le pregunta a Nicole que qué sucedió y ella le explica todo lo que explicó en la llamada de emergencia, que no ha podido contactar a su amiga y que el auto de su amiga está en el garaje de la casa. Los zapatos que su amigo usaba diariamente estaban en la entrada de la puerta de la casa. Se cuenta que ella habló con el esposo y que el esposo le dijo que supuestamente Shanann había llevado a las niñas a un parque de diversiones, pero ella dice que las niñas tienen 3 y 4 años y que ella nunca saldría sin su auto. Que ella cargaba a la niña en las sillas de autos, o sea, los sillitas que traen los autos para cargar a los bebés, a los niños. Entonces, obviamente el oficial no puede derribar la puerta y entrar abusivamente a la casa de Shanann. Entonces, él viene y hace lo mismo que Nicole, toca la puerta, llama para ver si hay alguien en la casa y nuevamente nadie contesta. Así que ambos esperan a que llegue el señor Chris a la casa. Luego de las 2 de la tarde, Chris Watts llega a la casa y recibe amablemente al oficial y luego los hace pasar a la casa. Al entrar a la casa se dan cuenta que hay cosas en la casa con las cuales Shanann nunca saldría de su casa. Por ejemplo, su cartera. Ahí estaba su cartera, estaba su reloj digital, encontraron ahí su celular. Incluso en la cartera había un medicamento que ella necesitaba para su enfermedad que se tenía que estar tomando constantemente. Incluso estaba la valija sin desempacar, como ella como había llegado en la madrugada, estaba incluso sin desempacar, estaba normal, como si nadie la había tocado. Todos los oficiales proceden y suben al segundo piso buscando más pistas de Shanann y de las niñas. Y cuando entran a la habitación de Chris Watts y de Shanann, se dan cuenta que en la cama no están las sábanas, o sea, los edredones, sino que todos estaban apilados en el piso y que incluso faltaba una sábana. Luego, Chris, de manera intrigante, se acerca a la policía con el anillo de matrimonio de su esposa. Este les dice a los policías que le encontró en la mesa de noche de su esposa y que ella se fue sin su anillo de matrimonio. Ahora les voy a hablar un poquito de quién era Shanann y quién era Chris Watts. Shanann era la mayor de las hijas de Frank y Sandy Rousset. Tenía un hermano menor llamado Frank, igual que el papá. Era una familia muy feliz. Shanann siempre fue una joven vibrante y muy extrovertida, muy alegre, pero llegó un momento que ella empezó a sentirse mal. Ella sufría de migraña fuerte y empezó a presentar otros problemas graves de salud. Entonces, cuando ella fue diagnosticada con lupus a sus 26 años de edad. El matrimonio de Cindy y Ronnie Watts nace Chris Watts, es hijo único de ese matrimonio, pero además él tenía una hermana. Tanto Chris Watts como Shanann eran originarios de pueblos pequeños de Carolina del Norte. A Chris le apasionan los autos. Tenían muchos amigos en común. Esto fue lo que motivó a Chris a enviarle un mensaje por Facebook a Shanann, una solicitud de amistad. En ese momento Shanann cuenta que ella se encontraba reacia, es decir, negada a comenzar una relación, a tener un romance. Pero ella cuenta que Chris fue muy insistente, era muy detallista y que todas esas cosas terminaron enamorándola y fue entonces pues que decidió tomar una relación con él. Finalmente, en el año 2012, ellos toman la decisión de casarse. Y unos meses después, ellos deciden mudarse de Carolina del Norte a Frederick, Colorado, esperando que el clima de allá aliviara los síntomas de la enfermedad de Shanann. Ellos ya habían ido de vacaciones ahí y parece que ellos se enamoraron del lugar, por eso tomaron la decisión de mudarse. Así que ellos terminaron comprando una casa ahí en Frederick, Colorado. Una comunidad excelente, tranquila, una comunidad suburbana al norte de Denver. La primera hija de ellos
Bella, nació en diciembre del año 2013 y año y medio más tarde nace Celeste, es decir, a la que llamaban Sissy, que ella nace en julio del año 2015. Chris Watts se refería a Bella como una niña tranquila, moderada, cariñosa. En cambio a Sissy como una niña extrovertida. Incluso le pusieron de apodo Vándala porque era una niña muy inquieta. Así que como pueden ver, aparentemente por fuera, esta era una familia típica, familia perfecta americana. Aparentaba ser una familia perfecta, o sea, el papá, la mamá, dos hijas, venía un tercero en camino, era la familia perfecta. Ahora, volviendo a los hechos, ese día la policía sigue interrogando a Chris Watts y le preguntan que si su esposa le había comentado a él si quería irse de la casa o algo parecido. A lo que él contesta de que de irse de la casa ella no le comentó, pero que sí le había dicho que iba a ir a pasar donde una amiga con las niñas. Pero él cuenta que más tarde él envió un mensaje a ella y ella no le respondió, o sea, no le contestó. Que lo que él encontraba raro era que las sillas de los autos de las niñas estaban ahí, a menos que alguien las hubiese pasado recogiendo. Pero él dice, ninguno de mis, o sea, él dijo ese día que ninguno de sus conocidos sabían en ese momento de ella, de Shanann y de las niñas. El hecho de que Shanann se fuera era algo muy impactante, o sea, era algo no normal para todos, o sea, todos lo encontraban muy extraño. Cuando se propaga la noticia de la desaparición de Shanann y de sus hijas, ellos tenían un vecino llamado Nathan. Este se acerca a la policía y les comenta que él tiene unas cámaras de vigilancia, unas cámaras domésticas, y que dichas cámaras le podrían ayudar a ellos en la investigación, porque él tenía una cámara que grababa la entrada de la casa de los Watts. Que estas cámaras graban las 24 horas del día. Entonces los oficiales se mueven junto con Chris a ver las grabaciones de la mañana de ese día en la casa del vecino. El vecino Nathan le muestra las grabaciones y todos estaban viendo el video al mismo tiempo. Lo que arrojó fue que a eso de las 5:45 de la madrugada, Chris Watts hizo retroceder su camioneta de trabajo hasta su entrada, dejando parte de la camioneta adentro del garaje de la casa. Mientras Chris miraba la reproducción del video de las cámaras de su vecino, era como si su lenguaje corporal lo estuviera delatando, porque este no dejaba de moverse, a cada rato se estaba moviendo, tenía las manos sobre su cabeza de esta manera, estaba viendo los videos y estaba de esta manera, se estaba moviendo a cada rato, así que fue muy extraño. Cuando sale esta parte donde él sale retrocediendo la camioneta hacia el garaje de la casa, él se pone a conversar con los oficiales y les comenta que él habría retrocedido la camioneta porque tuvo problemas semanas anteriores con personas que habían estado queriendo robar. Que entonces solo cargó sus cosas, su nevera, su jarro, su computadora, en fin, todo lo que se llevaba a su trabajo. Al final los oficiales no encontraron algo concreto que les diera una pista más, por decir, detallada con lo que había pasado con Shanann y con las niñas. Mientras ellos van saliendo de la casa de Nathan, el vecino, dejan que Chris se adelante. Entonces Nathan para al oficial de policía y le dice que nota raro a Chris, que está muy extraño, que él normalmente nunca se anda moviendo de un lado a otro. Él le comentó al oficial que se mecía demasiado, que se estaba moviendo demasiado, que no era normal, que no estaba actuando normal. Entonces los oficiales interrogan a las amistades más cercanas de Shanann. Ellos recurren a las amistades más cercanas de Shanann para descubrir realmente cómo era la relación de Chris y Shanann. Debido a como el vecino Nathan les había comentado que él estaba muy raro, entonces ellos querían investigar un poco más cómo estaba la relación entre ellos. Ellas dicen que para Shanann
lo más importante era su familia y su carrera como vendedora, porque ellas pertenecían a una compañía que vendía productos de nutrición y para la salud. O sea, tengo entendido que esa compañía te ayudaba, vendía productos para ayudarte a bajar de peso, a adelgazar, para vivir más saludable, para mantenerte saludable. Algo así como Herbalife. Ellas le comentan a las autoridades que Shannan prácticamente diario, ella publicaba videos, hacía publicaciones de los productos que ella vendía en su Facebook. Prácticamente era diario. Además de ella publicar cosas acerca de la compañía, sus amistades cuentan que ella publicaba también parte de su vida personal, su convivencia con las niñas, lo que pasaba con su esposo, en su matrimonio. A ella le encantaba compartir en las redes cómo se estaba sintiendo, cómo estaba viviendo X momento, por así decirlo. Tanto era así que ella incluso compartió en las redes el momento cuando ella le dio la noticia a Chris que esperaban un nuevo bebé. Viendo todas estas publicaciones y toda su vida a través de las redes sociales, todo el mundo pensaría que una familia feliz, que no tienen problemas, que viven feliz. Pero además de eso, las amigas le comentan una historia muy diferente a las autoridades. Resulta que en julio del 2018 ella se regresó a Carolina del Norte con las niñas. Chris no viajó con ella. Luego él comenzó a actuar de forma extraña. Algunos mensajes de texto revelaban que él le comentó a Shannan que él no estaba muy feliz con el embarazo, con tener un tercer hijo. Él le hacía saber que con 2 hijas era más que suficiente. De acuerdo a las declaraciones de sus amigas, la tensión entre Chris y Shannan se habían incrementado durante el viaje que ella hizo con sus amigas. Es decir, días antes de que Shannan y sus niñas desaparecieran. Pues resulta que cuando Shannan estaba en Arizona, ella le cuenta a Nicole que ella notó un cargo en su tarjeta de crédito que le parecía muy exagerado para la cena de una sola persona. Shannan estaba pensando de que seguramente Chris la estaba engañando, que seguramente había tenido una cita con otra mujer mientras ella estaba trabajando en Arizona. Entonces ella inmediatamente confrontó al esposo y él le dijo que había ido a un juego de béisbol y que por eso se había cargado tanto dinero a la tarjeta. Él negó rotundamente alguna infidelidad o que haya salido con otra persona. La policía sigue con la investigación. Ya tras 24 horas de búsqueda aún no encuentran señales de Shannan y de las niñas. Las autoridades trajeron perros policías hasta la casa de Shannan y de Chris. Trajeron estos perros que rastrean olor a descomposición o dándole un objeto de las niñas o de Shannan para que arrastrara algo de ellas. Pero en la búsqueda van a la cocina y encuentran en un potecito de basura que está una sábana envuelta arrugada. O sea, está ahí arrugada en el pote de la basura. Esta era la sábana que les había comentado que el oficial había notado que faltaba en la habitación principal de Shannan y de Chris. Esto elevó enormemente las sospechas de las autoridades hacia Chris. Así que los medios de comunicación difundieron rápidamente la información de la desaparición de Shannan y de sus 2 pequeñas hijas. Los medios llegaban a la casa a querer entrevistar a Chris. En una primera instancia, Chris se había negado a dar entrevistas a los periodistas. Pero luego él decide dar una entrevista y donde expresa unas palabras.
ya que el periodista le preguntó si él creía que su esposa lo había abandonado. Él respondió que no quería afirmar aún nada, que lo único que esperaba es que ella y sus hijas estuvieran bien. Además de esto, el periodista muy inteligentemente no le preguntó directamente si él había tenido algo que ver con la desaparición de su esposa y su hija, sino que él le pregunta que si él tuvo algún tipo de discusión con su esposa. Él sorprendentemente responde que no fue directamente una discusión, que él no lo hubiese llamado así, que fue algo así como una, no discusión directamente, sino que una plática donde no estaban en mutuo acuerdo. Una conversación emotiva, nada más que eso. Luego de eso, él volteó directamente a la cámara y le hizo un llamado a su esposa y a su hija. Él les dijo a través de las cámaras que si Shannan o su hija le estaban viendo, que regresaran, o que si alguien las tenía, que simplemente pues las devolviera. Que él se sentía incompleto sin que ellas estuvieran aquí, con él. A pesar de que él dio esta entrevista fue muy polémica, porque cuando él dio esta entrevista, él se notaba de manera muy fría, como cuando se me perdió un objeto normal cualquiera y yo digo, bien, me lo puedes entregar, por favor, o no de una persona destrozada que se mostrara muy triste porque estaba desaparecida su esposa y sus dos niñas. No hubo ninguna lágrima, no hubo nada de eso. Fue una manera fría de las pocas palabras que él dio en la entrevista, fue muy fría. Lo que Chris Watts no sabe es que a través de estas entrevistas, una persona en específico vio esta entrevista y esta persona decide llamar a las autoridades. Así que la policía recibe una llamada de una persona que le daría un giro muy importante a este caso. Esta persona se trataba de una mujer llamada Nicole Kessinger. Ella dijo que tenía información importante que les podría interesar a las autoridades. Ella cuenta que conoció a Chris en el trabajo y empezaron a hablar entre ellos, a tener contacto. Ella dice que empezaron a tener una relación más profunda y empezaron a verse más a partir de junio. Ella cuenta que él le dijo a ella que tenía 2 hijas y que se encontraba en proceso de divorcio, típico de los hombres infieles que engañan a sus esposas, siempre dicen lo mismo. Ella dice que ella cree que él buscaba tener una relación seria con ella, con Nicole Kessinger. Y efectivamente las autoridades encontraron evidencia que probaban que ellos estaban teniendo una relación. Pues estos encontraron unos correos electrónicos que se intercambiaban entre ambos. Estos estaban en las computadoras de su trabajo. Incluso habían unas cartas con notas que Chris le había escrito a Nicole con unas frases cariñosas, unas dedicatorias especialmente para ella. Incluso le enviaba letras de canciones, guardaba fotos de los dos juntos. Chris le había comentado a esta chica que él se estaba divorciando y que estaba en su etapa final del divorcio, que incluso ella le estaba ayudando a buscar un apartamento para él y para sus 2 hijas, para él mudarse con sus hijas cuando el divorcio fuese definitivo. Así que mientras Shannan estaba en Carolina del Norte con sus hijas, Chris aprovechó ese momento para buscar una relación a profundidad con Nicole Kessinger. Chris le decía te amo
a esa mujer, o sea, él estaba prácticamente enamorado al parecer de esa mujer, de Nicole. Así que efectivamente Shanann no estaba loca cuando sospechó, cuando le cayó el estado de cuenta de ese cargo a su tarjeta, pues se trataba de una cita romántica que había tenido Chris con esta chica Nikki. Nicole, o sea, Nikki Kessinger, ella dijo que ella pensaba que, o sea, ella tenía un concepto de Chris de que era un buen tipo, pero que estaba muy espantada porque estaba con angustia porque sus dos niñas eran unas niñas súper pequeñas, su esposa estaba embarazada y que le preocupaba que no aparecieran. Pero las autoridades no tenían ninguna pista aún de dónde podía estar Shanann y sus niñas. Lo que sí era que ellos estaban mayormente sospechando de Chris Watts por todas estas evidencias que se habían venido presentando. Aparte de que la aparición de esta chica Nicole Kessinger se convirtió en un motivo mayor para sospechar de él. Además que él fue la última persona que vio a su familia con vida. La policía aseguraba que él tenía que saber algo más de lo que pasó con ella. Así que el día 15 de agosto las autoridades deciden concentrarse en todos los movimientos que hizo Chris el día de la desaparición de Shanann y de sus niñas. Así que lo someten a una prueba de polígrafo, es decir, a un detector de mentiras. Así que al final un agente de investigaciones de Colorado junto a un agente del FBI se sientan con él y le informan que él, o sea, no pasó la prueba del detector de mentiras, falló. Así que la investigadora le dice que ahora tienen que hablar realmente de lo que pasó en realidad ese día, que qué pasó con las niñas y con su esposa. Porque ella le deja claro entonces de que la única manera de que ellas pudieran salir es en su camioneta. Él les dijo que era imposible porque él no las tiraría a su camioneta. La investigadora le pregunta si él sabe que su camioneta cuenta con un GPS y él le dice que sí. Entonces le dice la investigadora que él sabe efectivamente que el GPS suena cada 10 segundos. Y que si él les está mintiendo, obviamente ellos van a saber dónde estuvo, en qué lugar estuvo a cada momento ese día a través del GPS, porque ellos van a investigar dónde estuvo ese día y los lugares donde visitó. Así que la policía, además de esto, entrevista a algunos de los colegas de Chris y ellos les comentan que efectivamente él estuvo manejando una camioneta de la compañía y que estas camionetas tienen un GPS. Este GPS podía descargarse y además supieron que él no había ido a la oficina, lo cual era muy extraño, sino que Chris había ido directamente de su casa a un lugar abandonado. Así que los investigadores se mueven hasta el sitio abandonado donde les da el GPS que estuvo Chris y inclusive llevan drones a hacer investigaciones ahí en ese lugar abandonado. Y resulta que en ese yacimiento encontraron la sábana que le faltaba al conjunto en la habitación de Chris, que calzaba justo con la misma sábana que encontraron en el bote de basura de la cocina de la casa de Chris y Shanann. O sea, era de las mismas sábanas, era parte del mismo juego y lo encontraron en ese yacimiento. Con el dron pudieron tomar fotografías y enviárselos a los detectives. Enviaron todas las evidencias que encontraron en ese lugar. Así que la investigadora y el agente del FBI estaban recibiendo toda esta información y ellos le hacen saber de que él les está mintiendo y que tienen que hablar la verdad de las cosas, que tienen que confesar.
A lo cual él dice que efectivamente y que no se siente orgulloso, que él engañó a Shanann estando su esposa embarazada. Así que en este interrogatorio, después de horas de estarlo interrogando y de los detectives insinuarles prácticamente que ellos tienen información, evidencia en contra de él, es lo único nuevo que confiesa es de que él le estuvo siendo infiel a Shanann. Pero esto para las autoridades no era algo nuevo, ya que Nicole Kessinger ya había confesado toda su historia a ellos, así que no era algo nuevo para ellos, para las autoridades, lo que Chris Watts estaba confesando. Pero para las autoridades esto ya era una señal de que Chris estaba empezando a quebrarse, es decir, estaba empezando a confesar y a sentir un poco de culpa. Estaba empezando a hablar la realidad, las cosas que realmente había pasado. Entonces los investigadores, el agente y la investigadora presionan a Chris y les dice que les diga que qué pasó, que si fue un accidente, que si fue un accidente ellos pueden tratar de ayudarle y que les diga realmente lo que pasó. Y él les dice que no fue un accidente, que si hubiese sido un accidente fue quizás cuando él no estaba. O sea, él seguía negando todo, o sea, todas las cosas que eran lo que sucedieron. Él decía que no le hizo nada a sus niñas ni a su esposa, o sea, él seguía negado. Y él les dice luego que lo único que pasó entre ellos es que tuvieron una conversación, que a él le faltó decirle realmente todo, porque prácticamente ya está todo sobre la mesa en ese momento que ellos tuvieron esa conversación. Entonces las autoridades le preguntan que cuál era su plan luego de separarse. Lo que él contesta es que separarse, luego él irse a vivir solo y luego compartir la custodia de su hija. Ese era el plan que él tenía en mente. Las autoridades le preguntaron qué iba a hacer con respecto a Nicole Kessinger, Nikki. A lo que él respondió que eso él lo tomaría con calma para ver si surge algo, una relación seria entre ellos dos. O sea, él hubiese esperado a ver si se daba algo. La investigadora le dice a Chris de que es muy extraño que él lleva 2 días de interrogación y ni un día de los que lo han interrogado él ha derramado pero ni una sola lágrima. La investigadora le muestra una foto de las niñas, dice es algo incomprensible, es algo increíble porque usted es el papá de sus 2 hijas, son sus 2 hijas las que están desaparecidas. A lo que él contestó fue que él esperaba, es que yo espero que ellas estén bien. Fue lo único que respondió. Ellos prácticamente estaban, las autoridades, al juego del gato y el ratón, como dicen. Él estaba parado en que él no había hecho nada y ellos estaban presionándolo para que él finalmente confesara. Obviamente las autoridades, ellas saben que Chris miente porque ellos ya saben absolutamente la verdad, tienen evidencia en contra de él. Entonces los agentes toman otra estrategia y ellos le preguntan que si fue Shanann la que les hizo algo a las niñas, que si fue Shanann la que hizo algo. Así que él se quedó pensativo y les comentó y les dijo que si a él le permitían hablar con su papá, él les iba a contar lo que realmente había sucedido. Entonces llaman al papá para que Chris hable con él y a ver qué confiesa. Su padre Ronnie Watts entra a la habitación donde está Chris Watts, que es la habitación del interrogatorio. Los agentes se retiran, pero todos ellos saben que está siendo grabado. Chris Watts le dice al papá que se desmorona, se pone a llorar y le dice no quiero protegerla, no sé qué más decir, no sé qué más hacer. El papá Ronnie Watts le pregunta a Chris, ¿ella las lastimó? Y él les dice sí, ella las lastimó. Él le dijo a su papá que vio cómo Shanann lastimaba a las niñas él lo vio esto a través del monitor para bebés.
Él dice que vio cómo Shanann estranguló a las dos niñas en la cama. Esa historia que Chris estaba contando de que él le terminó diciendo a su papá que como vio que Shanann estaba estrangulando a las niñas, él tomó la decisión de confrontar a Shanann e igual hizo lo mismo, la estranguló a ella también. Entonces, bueno, el papá se quebró con él. Pero esta confesión de que Shanann le había hecho daño a las niñas era poco convincente, porque Shanann era una mamá súper amorosa, era muy cariñosa y era muy dedicada para sus hijos, para sus niñas. Era muy preocupada, así que nunca hubiese lastimado a sus niñas. Luego que Chris confesó haber matado a Shanann, los agentes entran para hacerle más preguntas a Chris Watts. Porque ellos quieren saber, que él les diga dónde está Shanann y las niñas. Así que los agentes le muestran una toma que hizo el dron donde anduvieron haciendo las investigaciones, que era el yacimiento donde encontraron la sábana, para ver si él decía si realmente estaban ahí los cuerpos de su esposa y de las niñas. En la foto él identifica dos tanques grandes que estaban en el yacimiento, donde en un tanque habría puesto a Bella y en el otro habría puesto a su hija Sissy, de 3 años. Y luego identifica un terreno baldío en el campo, en el mismo lugar del yacimiento, donde ahí habría enterrado a Shanann y a su hijo nonato, porque recordemos que Shanann estaba embarazada. Así que a las 11:30 de la noche del 15 de agosto, Watts es arrestado por presunción de 3 cargos por homicidio en primer grado. Es increíble cómo el día anterior él estaba rogando porque regresara a su esposa y un día después confiesa haberla matado. Es algo increíble. Así que el día siguiente un equipo es enviado al lugar del yacimiento para recuperar los cuerpos de Shanann y de las niñas. El primer cuerpo que descubrieron fue el de Shanann en una tumba poco profunda. Luego empieza el arduo trabajo por recuperar los cuerpos de Sissy y de Bella, porque estos se encontraban dentro de esos dos tanques que estaban en ese yacimiento. Las autoridades tuvieron que hacer que parte del equipo se sumergiera en los tanques para buscar los cuerpecitos de las niñas. Al finalizar la búsqueda, esto termina y proceden a darle sepultura a Shanann y a sus dos niñas. El día 18 de agosto empieza a ser juzgado Chris. Este mismo fue acusado por 5 cargos. 5 cargos de homicidio en primer grado. El sexto cargo que le imputaron fue por aborto ilegal. Y el séptimo y octavo y noveno cargo que le imputaron a Chris Watts fue por manipular un cuerpo humano muerto. En total a Chris Watts se le imputaron 9 cargos. A este punto las autoridades estaban determinando si se le buscaba, si se le imputaba a él la pena de muerte. Chris Watts él seguía asegurando que él procedió a matar a su esposa porque él vio cómo su esposa estaba estrangulando a sus 2 hijas. Él todavía no había admitido los 3 asesinatos. Así que unos defensores públicos pidieron a que se mostrara, ellos estaban en defensa de Chris, que se mostrara ADN del cuello de Bella y de Sissy para demostrar la teoría de Chris Watts, si realmente Shanann había estrangulado a su hija. Pero el juez niega la prueba de ADN solicitada por el abogado defensor de Chris Watts. A pesar de ello, días luego, la defensa de Chris
da un giro drástico. Pues estos llegaron y le propusieron a las autoridades que Chris Watts estaba dispuesto a confesar todo lo que había hecho, el homicidio en primer grado, si las autoridades, no le imputaban a él la pena de muerte. Las autoridades obviamente no le respondieron de manera inmediata porque tenían que analizar la situación y ver qué respuesta le daban. Al final las autoridades procesaron que si les convenía o no hacer el acuerdo con Chris. Estos aceptaron y finalmente el 6 de noviembre del año 2018 Chris se declara culpable de... Así que ahí quedó al descubierto de que Chris había mentido en la primera confesión que hizo, que dijo que había asesinado a Shanann porque había visto que Shanann había estrangulado a sus 2 hijas. O sea, todo eso, toda esa confesión que él hizo era falsa, totalmente. 2 semanas después que él fue declarado culpable en el condado de Ware, empieza la audiencia de la sentencia de Chris. En la sentencia se reunieron las familias, el público, los medios de comunicación. Como es costumbre, primero se le da paso a la familia de las víctimas y en la audiencia sube el papá de Shanann, Frank Rousset, y se dirige a Chris Watts y le dice que la vida nunca será igual sin su hija Shanann, sin Bella, sin Sissy y sin Nico. Él le dice que fueron arrebatados por un monstruo. Él le dice a Chris que confió en él, que él se las dio para que la cuidara, no para matarlas. El papá de Shanann termina de hablar, luego habla el fiscal y al final, antes de que el juez dé la sentencia, él le dice que si quiere dar unas palabras para finalizar el caso. A lo que Chris Watts dijo que no, él no quiso hablar, no quiso decir absolutamente nada. Ahí el juez dictó 3 sentencias más de por vida para Chris Watts. 86 años por el resto de los cargos e incluyó la sentencia máxima por aborto ilegal de un embarazo. Para la familia Rousset, o sea, la familia de Shanann, era muy importante que se reconociera ese cargo, el cargo del aborto ilegal. Así que Chris Watts es sentenciado a prisión de por vida. No era para menos la sentencia. Lo único que les quedaba de inconformidad a la familia de las autoridades fue porque él realmente no confesó, porque él únicamente se declaró culpable y no hizo una confesión, y al final en la última audiencia él no habló, no quiso hablar, así que ellos estaban un poco inconformes con eso. Él aún no había dado el móvil, es decir, el motivo de por qué había actuado, de por qué había matado a su esposa e inclusive a sus 3 hijos, se puede decir. Así que pasa el tiempo y 4 meses después, Chris Watts accede a hablar con los agentes. Así que ellos se dirigen hacia la prisión donde se encuentra Chris y ellos empiezan a conversar y le empiezan a preguntar que si había violencia entre ellos y, o sea, que qué pasaba en su matrimonio. Él dijo que no, que eso era lo que hacía más difícil lo que había pasado. Él dice que cuando hay un matrimonio hay siempre una persona que es un poco más dominante y que la otra es un poco más pasiva. Él dice que era la persona más pasiva, que él siempre se dejaba llevar.
Así que la investigadora le dice, bueno, sí, yo notaba que usted prácticamente como que no quería salir en los videos que publicaba su esposa en las redes sociales. Él dice que realmente, efectivamente no quería salir, que él se sentía súper incómodo, que él lo hacía únicamente lo hacía únicamente por ella, pero de que él estaba encantado de salir en esos videos, no. Entonces ellos se van y le dicen que hablen de lo que sucedió el día que sucedieron los hechos. Entonces él le dice que él quería únicamente hablar con ella, decirle pues que lo de ellos ya no funcionaba. Él cuenta que Shannan llegó a la casa como a eso de las 2 de la madrugada. Como les comenté, cuando Nicole pasó dejando a Shannan eran como las 1:48 de la madrugada, prácticamente ya iban a ser las 2 de la mañana. Él dice que la sintió acostarse en la cama. Dice que él sintió que ella se movía en la cama, así que ella empezó a tocarlo y al final terminaron teniendo relaciones sexuales. Para él esto era más que todo, no era signo como de amor, sino que era más que todo como una prueba. Pero él en ese momento no le dijo nada a ella. A pesar de que él dijo que pensaba en ese momento enfrentarle y decirle que lo de ellos ya no tenía sentido, al final terminaron teniendo relaciones y él se durmió, y en esa misma madrugada, cuando él se despertó, dice que habló con ella y le dijo pues de que lo de ellos ya no podía seguir, y que ella le dijo qué pasó y qué pasó, o sea, no importó lo de ayer, o sea, lo que habían tenido horas antes, se puede decir. Dice que ella le dijo, sabía que había alguien más, sabía que había otra persona. Así que él se dejó ir encima de ella y la tomó por el cuello. Dice que ella le gritaba que la soltara y que nunca más iba a volver a ver a su hija. Eso era lo que Shannan le decía en ese momento. Sin embargo, esta confesión ya los agentes ya la sabían. Ellos ya sabían que él había sido el asesino de Shannan. Lo que realmente los agentes no sabían era qué había pasado con su hija, cómo las había asesinado y cuál era el motivo de por qué las había asesinado a ella. Dice que en ese momento apareció su hija de 4 años, Bella. Dice que ella le preguntó, ¿qué sucede? ¿Qué le pasa a mami? Y que él le respondió, no sucede nada, todo va a estar bien. Fue entonces cuando llevó a Shannan hacia abajo y la subió a la camioneta, y a sus 2 niñas igualmente la subió a la camioneta. Entonces él con el cuerpo de su esposa ya fallecida, ya muerta, y las 2 niñas vivas, se dirige hacia el yacimiento donde encontraron los cuerpos de Shannan y de sus niñas. En el yacimiento, ya estando ahí, dice Chris que tomó a la niña de 3 años y la asfixió con la propia manta de la niña hasta que murió. Y su hija Bella, de 4 años, tuvo que presenciar todo lo que él hizo con su hermanita de 3 años. Él cuenta que su hija Bella le preguntó, papi, ¿va a pasarme lo mismo que mi hermana? Él en su confesión dice que realmente no recuerda lo que le dijo a Bella, su niña. Y procedió a hacer lo mismo que había hecho con la niña de 3 años. La asfixió con la manta hasta matarla. Él dice que antes de morir, Bella le dijo, no lo hagas, papi. Y fue lo último que él escuchó de Bella, su niña de 4 años. Luego de meter los cuerpos en los tanques petroleros que estaban en el yacimiento, bajó y se dirigió a la camioneta a tomar el cuerpo de su esposa Shannan
e hizo una tumba poco profunda, que fue donde tiró el cuerpo de su esposa. Chris Watts fue catalogado como un aniquilador de familia. Este tipo de personas prácticamente están entre los 30 años, son hombres caucásicos, que son hombres tímidos, que se reservan muchísimas cosas, que al momento de querer expresar, explotan de una manera que al final actúan como terminó actuando este hombre. Este caso también deja una reflexión que, o sea, como pueden ver, no se puede creer todo lo que se ve en las redes sociales. O sea, se puede ver que en las redes sociales uno comparte prácticamente, es así, uno comparte siempre la felicidad y nunca comparte los problemas y las partes negativas, por así decirlo. Así que uno no puede pasarse a creer todo lo que ve en las redes sociales. Uno puede ver que una familia está completamente feliz, que comparte momentos espectaculares, pero realmente de las pantallas para adentro, como dicen, de las puertas para adentro, no se sabe realmente lo que pasa en una familia. Este fue un caso realmente estremecedor, porque él únicamente se quería separar para juntarse con esta chica, Nicole Kessinger. Él simplemente pudo divorciarse y no proceder a matar a su esposa y a su hija. Realmente actuó como un verdadero monstruo. Realmente es algo terrible. Y bueno, amigos y amigas, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me gustaría que dejaran sus opiniones en los comentarios, a ver si les gustó, si no les gustó, qué opinan de este caso. En lo particular fue un caso muy estremecedor. Realmente qué terrible cómo actuó este hombre, cómo procedió a matar a su esposa e incluso a sus dos niñas, sabiendo que su esposa estaba embarazada. Fue algo impactante. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor déjenme su like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones y si pueden compartan el video. Los espero para compartir con ustedes un nuevo caso, una nueva historia que espero sea de su agrado. Adiós.